La decisión de internar a un paciente por razones de salud mental es un proceso complejo que involucra varios criterios clínicos y contextuales. A continuación, se detallan los principales factores que los profesionales de la salud mental consideran al determinar si un paciente necesita hospitalización. Riesgo de suicidio o autodaño. Uno de los criterios más críticos para la hospitalización es la evaluación del riesgo de suicidio o autolesiones. Los pacientes que han intentado suicidarse, que tienen un plan concreto o que muestran señales claras de intención suicida, requieren internación inmediata para su protección y estabilización. Riesgo de daños a otros. Si un paciente representa una amenaza significativa para la seguridad de otras personas, la hospitalización puede ser necesaria. Esto incluye comportamientos agresivos, violentos o amenazas hacia terceros, que no pueden ser manejados de manera segura en un entorno ambulatorio. Incapacidad para cuidarse a sí mismo. Pacientes que, debido a su condición mental, no pueden satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, el aseo o el refugio, pueden requerir hospitalización. Esta incapacidad puede ser consecuencia de trastornos graves como la esquizofrenia, la depresión mayor o trastornos bipolares en fase maníaca. Síntomas psiquiátricos graves. La presencia de síntomas psiquiátricos graves y descontrolados, como alucinaciones, delirios o estados maniáticos severos, pueden justificar la hospitalización. Estos síntomas pueden poner en riesgo al paciente o impedirle funcionar adecuadamente en la comunidad. Fracaso del tratamiento ambulatorio. Si los tratamientos ambulatorios, como la terapia o la medicación, no han logrado estabilizar al paciente o han resultado insuficientes, la hospitalización puede ser necesaria para proporcionar un nivel más intensivo de cuidado y monitoreo. Desintoxicación de sustancias. Pacientes que sufren de adicciones y requieren desintoxicación de sustancias pueden necesitar ser internados para recibir tratamiento médico supervisado y apoyo durante el proceso de abstinencia. Procedimiento de evaluación. La decisión de internar a un paciente generalmente la toma un equipo multidisciplinario, que puede incluir psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros especializados en salud mental. La evaluación se basa en entrevistas clínicas, antecedentes médicos y, en algunos casos, la colaboración con la familia del paciente. La hospitalización por razones de salud mental es una medida importante para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente y de quienes lo rodean. Los criterios para esta decisión están diseñados para identificar las situaciones en las que el cuidado intensivo y el monitoreo continuo son esenciales para la recuperación del paciente. Los trastornos mentales son la nueva pandemia del siglo XXI. Pasamos el COVID y nos quedó una pandemia a nivel mundial y en Colombia, que son los trastornos mentales. A veces cuando tenemos un tratamiento médico, se trata de manera ambulatoria, es decir, que no necesito estar hospitalizado, pero a veces mi trastorno y mi tratamiento implica la hospitalización. Para hablar de estos temas de hospitalización en salud mental, nos acompaña hoy un invitado muy especial que es el doctor Omar Cuellar. Él es el director de la Clínica Montserrat, una clínica que lleva más de 70 años de existencia en Bogotá, pero además que tiene asocio con la Universidad del Bosque, con la especialización en psiquiatría. Es decir, que el director de la Clínica Montserrat es a su vez el director del posgrado en psiquiatría de la Universidad del Bosque. Y además, pues hace docencia, administra la clínica, mejor dicho, es el hombre orquesta de la salud mental en la Clínica Montserrat. Bienvenido, doctor Omar. Muchas gracias por esta invitación tan interesante, esta posibilidad de hablar de estos temas que hoy en día se han vuelto una necesidad, es un recurso muy valioso para la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos están acompañando en este momento en Tu Mente Sana, un espacio para hablar de salud mental. Doctor Omar, hay algo que queremos seguir insistiendo y es que la salud mental, cuando yo hablo de salud mental, estamos hablando de un estado de bienestar, de un equilibrio, de un manejo de mis emociones. ¿Cómo le enseñamos a la gente a cambiar ese paradigma, esa falsa creencia que tienen alrededor de la salud mental? Bueno, este tema de la salud mental siempre ha tenido un estigma social que nos lleva a considerar que, digamos, es un tabú, no queremos hablar de ello, pero precisamente lo que tú estabas comentando, que
la salud mental, mejor dicho, no hay salud sin salud mental. No hay salud sin salud mental, de acuerdo. Y es una piedra angular para que nosotros podamos vivir una vida tranquila, productiva, en compañía de nuestros seres queridos, dentro de lo que es el ciclo de vida. Entonces, en la medida que nosotros podamos implementar estrategias para hacerle cambiar ese chip a una sociedad que todavía está muy retrasada en entender que ir al psiquiatra, ir al psicólogo, tener una necesidad emocional, no necesariamente nos pone en ese estigma, sino que todo lo contrario, estamos trabajando por nuestra salud. Entonces, hablarlo, llevárselo al público general, mostrarlo de diferentes maneras, abrir muchos espacios de comunicación para que la gente entienda que la salud mental es como si yo tengo una molestia, una queja física y voy al médico, la salud mental es lo mismo. Claro, a veces yo estoy embarazada y voy al ginecólogo, que es un especialista. Si yo tengo una angustia, si algo pasa dentro de mí y siento que necesito ayuda, pues voy al psiquiatra o voy al psicólogo. Eso no significa que esté loca, ¿no? Sino es también es acudir al servicio médico para pedir ayuda, ¿no? En la medida en que sigamos hablando de salud mental, que comprendamos que la salud mental es, para mí, doctor Omar, es muy importante que hagamos conciencia que salud mental es que yo pueda saber cuál es mi propósito en la vida, saber que hay obstáculos y que hay herramientas para superar esos obstáculos, que cuando hay ese cruce y esa mezcla de emociones que no sé cómo manejarlas, pues que tenga herramientas para manejar esas emociones. Y cuando hacemos conciencia que eso es la salud mental, pues podemos hacer una diferencia e identificar si tenemos o no tenemos o estamos padeciendo un trastorno. ¿Es así? Sí, de hecho si uno lo mira, todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas podemos tener unas necesidades emocionales que requieren orientación. Cuando nosotros buscamos esa orientación, precisamente le estamos apuntando a trabajar sobre nuestra salud mental. Eso no necesariamente nos pone en este panorama de una enfermedad, una condición, un trastorno, una patología, sino que estamos trabajando y buscando estas herramientas que nos permitan superar los obstáculos naturales de la vida. Y la salud mental es eso, es aprender a ser resilientes, a tener la capacidad de entender que así como tenemos logros, también tenemos frustraciones y que las frustraciones también nos permiten crecer, madurar, entender que la vida, digamos que tiene todos estos avatares y que hay que encontrar las mejores formas y herramientas para poderla vivir de una manera tranquila. Doctor, una pregunta, ¿en qué casos se tiene que hospitalizar un paciente que tenga algún trastorno de salud mental? Bueno, digamos que desde una perspectiva médica, clínica, hay unas condiciones muy puntuales en donde se lleva a cabo la necesidad de un internamiento hospitalario para proteger al paciente, y habitualmente es cuando existe riesgo para la vida, es decir, el paciente tiene amenazas de hacerse daño, amenazas de hacerle daño a otras personas, o el paciente ha perdido su capacidad de ver la realidad de una manera como corresponde y está viviendo en una realidad paralela, y eso lo pone en riesgo en su entorno o pone en riesgo al entorno que lo rodea. Esas son básicamente las grandes circunstancias que llevan a que los pacientes necesiten un internamiento hospitalario. ¿Para qué? Para prevenir que se hagan daño, para poder buscar rápidamente una atención oportuna que logre minimizar esos riesgos y propender siempre porque el paciente se recupere y retorne a la vida cotidiana. Cuando en la familia tenemos una persona que sabemos que está en tratamiento, ¿en qué momento, cuáles son como esas alertas que dicen, tienen que llevarlo a urgencias? ¿Cuáles son esas alertas? Bueno, digamos que cambios de comportamiento inusuales, un paciente que de repente en casa empiezan a notar lo que está actuando de manera extraña, o que está empezando a decir cosas como que se quiere morir, que no quiere seguir viviendo, o era un paciente muy productivo y de repente no se quiere levantar de la cama, se está sintiendo mal, comportamientos que de alguna manera se salen de lo cotidiano, de lo habitual, y que empiezan a generar alteraciones en la dinámica familiar, son muchas veces algunas de esas herramientas que las familias pueden identificar para pensar en la necesidad de buscar ayuda. Por ejemplo, si un paciente no duerme, está en tratamiento, pero no logra conciliar el sueño y lleva días
que al final se vuelve irritable. De hecho, un buen porcentaje de los trastornos mentales o de las condiciones de patología mental cursan con insomnio y con dificultades para dormir. Entonces a veces nos acostumbramos a normalizar la dificultad para dormir como que, digamos, puede ser algo transitorio, pero cuando es un tema que está afectando la calidad de vida de esa persona, sin duda alguna puede ser un signo de alarma que amerite buscar atención en salud mental. Si no estoy durmiendo bien, lo mejor es pedir ayuda. Algo está pasando en mí. De pronto no logro identificarlo y necesito a alguien que me lo ayude a expresar, ¿no? A aflorar. Cuéntenos un poco, doctor Cuéllar, ¿cómo ha sido el comportamiento de la Clínica Montserrat antes de la pandemia del COVID y después de la pandemia? Bueno, nosotros, digamos que durante la pandemia, obviamente, en las épocas del confinamiento hubo un descenso de las atenciones en salud mental porque la gente estaba tratando de no acudir al médico por el riesgo de infección por el COVID. Pero una vez se genera la reapertura económica y vuelven nuevamente las personas a consultar, nosotros hemos visto un crecimiento exponencial de las necesidades en salud mental en todas las modalidades de atención: ambulatoria, consulta externa, consulta de urgencias, hospitalización. Tanto que en la clínica hemos ampliado cerca de un 40% de nuestra capacidad instalada para prestar los servicios a una sociedad que cada vez está demandando más atención. ¿Hay nuevas camas? Hay muchas más camas, abrimos nuevas sedes, tenemos muchas más consultas externas. Más o menos, como para darte una cifra, en 2019 estábamos haciendo cerca de 3.000 atenciones de consulta externa. En la actualidad estamos haciendo cerca de 15.000 al año. Consulta externa. Consulta externa. ¿Sí? En hospitalización estábamos con cerca de 80 camas, en la actualidad tenemos cerca de 120. Un pabellón específico de población menor de edad, es decir, la unidad infantojuvenil, porque resulta que los menores de edad han sido también unos de los grandes afectados con todo el tema de la pandemia y la pospandemia. Y vivimos repletos en la clínica. Ponemos camas. O sea, la ocupación está al 100%. Llenos. Sí, vivimos muchos meses con ocupaciones completas, a veces no pudiendo hospitalizar pacientes porque no hay dónde ubicarlos. Y esa ha sido la dinámica en los últimos años, de unos crecimientos muy importantes en las necesidades de salud mental. Ahora, uno podría pensar que si eso es malo o no. Digamos, a mí me parece que es positivo en la medida que la gente, con la pandemia, con el confinamiento, con darse cuenta de toda esta problemática psicosocial alrededor de las pérdidas económicas, los duelos por las pérdidas de familiares, el tener que alejarse de los entornos académicos durante un buen tiempo, la gente se dio cuenta de que estas circunstancias que se afectan en la cotidianidad afectan la salud mental y la gente está consultando más. Ha roto un poco ese estigma de yo no voy al psiquiatra, no voy al psicólogo porque van a pensar que es que estoy loco, ¿no? La gente está consultando más. Y es un poco, digamos, esa mezcla de fenómenos lo que nosotros venimos observando en la Clínica Montserrat. Es muy importante que se haya ampliado la capacidad instalada de la clínica porque hay un estándar que sacó el Ministerio de Salud en el año 2022 donde establecía que en Colombia tenemos 1.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y 1.8 camas por cada 100.000 habitantes, y eso que las camas, no solo sumando las camas de internación para trastornos mentales, sino también sumándole las de las adicciones. O sea que la capacidad instalada es mínima para el estándar que existe a nivel internacional. Así que me parece que yo veo dos elementos. Positivo en la medida en que se amplía la capacidad instalada, es decir, que hay más oportunidad. Si yo necesito, hay la posibilidad de tener una cama disponible. Y por otro lado, también veo la importancia de pedir ayuda, es decir, ya soy consciente de que necesito una consulta porque pasar en tan corto tiempo de 3.000 consultas a 15.000 consultas es de verdad exponencial el crecimiento. Y eso es positivo, que la gente esté, eso es como cuando se aumentan las denuncias de maltrato y dicen, no, es que ahora hay más maltrato, no, ahora se está denunciando. Entonces, eso es positivo. ¿Qué es lo que me parece preocupante y que nos tiene que generar una alerta? El pabellón de menores de edad.
Para mí eso es increíble, y que se hayan incrementado los suicidios en menores de 17 años requiere que como sociedad no significa que las demás edades no sean importantes, pero este grupo etario es un grupo etario que está empezando su ciclo de vida, que económicamente requiere ser, o sea, está productivo y va a ser mucho más productivo si afrontas sus circunstancias. ¿Qué podemos decir de esto? O sea, y además ustedes tuvieron que hacer un ala especial para esta población. Pues es preocupante sin duda. Nosotros digamos que vemos varios fenómenos alternos que generan una conjunción ahí de circunstancias. Lo primero es, estos menores de edad hoy en día son una generación diferente. Y claramente esta generación de hoy en día pues creció de una forma diferente, tienen un acceso inmediato a la tecnología les permite, digamos, todas estas ventajas comunicativas, pero también está todo el tema de las redes sociales, el impacto negativo que puede tener un mal manejo de las redes sociales en la autoestima de los menores de edad. La sociedad en la actualidad, entonces ambos padres trabajan, entonces el cuidado del menor de alguna manera, digamos, o recae en los abuelos, en los profesores en el colegio, pero a veces la presencia de los padres es cada vez menor en los hogares, no solamente colombianos, sino en general. Y por otro lado, llega la pandemia que genera este fenómeno disruptivo de los procesos de crecimiento y desarrollo académicos y sociales de los menores de edad. Por ejemplo, hay unos estudios que todavía no pueden anticipar el impacto real en la salud mental de los menores de edad entre 5 y 12 años que tuvieron que permanecer un año o más viendo clases desde casa, que perdieron todos estos procesos de socialización en el colegio porque no podían ir al colegio. Los vínculos sociales con los amigos. Los niños van al colegio, claro, a aprender, a recibir clases, pero también a socializar con los compañeritos. Todavía no podemos predecir el impacto que esa circunstancia habrá dejado en estos chicos cuando ya sean mayores de edad. Entonces, y adicionalmente pues viene la pandemia con todos estos elementos tan difíciles de manejar que en su conjunto generan un gran estrés en la sociedad, en los padres, en las familias, en los menores de edad, y estamos viendo hoy en día muchas necesidades de dirigir buena parte de estas atenciones a esta población y a este grupo etario. ¿Qué decirle a las familias? Porque hay un fenómeno y efectivamente no solamente es el trabajo. ¿Qué decirle a las familias? Porque los chicos y las chicas necesitan de sus padres. Sí, así es. Buscar siempre en medio de estos tiempos tan atareados la posibilidad de sacar tiempo de calidad. A veces no se trata tanto de la cantidad de tiempo, pero sí de que el tiempo que yo le dedico a mis hijos sea un tiempo de calidad, en donde yo pueda conversar con ellos, yo pueda compartir con ellos, yo pueda ser afectuoso con ellos, pueda también poner límites y normas, pueda recibirles sus ansiedades, pueda compartir en familia. Esos momentos hay que seguirlos cultivando, si se pueden ampliar mejor, pero lo importante es que sea un tiempo de calidad, que si yo estoy pasando tiempo con mi hijo, no estoy pegado al celular haciendo otras cosas, sino que realmente estoy ahí acompañándolo, compartiendo con él, orientándolo. Eso lo necesitamos mucho. La orientación, el cuidado. A veces nos cuesta tanto compartir en familia que uno dice, bueno, pero yo he escuchado personas cercanas que me dicen, pero bueno, ¿yo qué hago con mi hijo? No sé qué hacer, me voy para un centro comercial, me voy a un almacén de compras y como que se nos acaba la posibilidad de interactuar y lo único que necesitamos es escuchar, porque hay mucho que decir, escuchar, saber escuchar, para luego saber orientar, que es una de las grandes labores de los padres, ¿no? Así es, tan importante, ¿no? Ver que el solo hecho de uno compartir estos espacios con los hijos, de poderlos, digamos, como observar, interactuar, conocer qué están haciendo en el colegio, qué es lo que están estudiando, que cuando le pregunten a uno cosas que para uno pueden ser, digamos, preguntas tontas, realmente
estar ahí para poderles dar orientación, para poderlos escuchar, es una cosa supremamente importante. Vamos a preguntarle a las personas en la calle, ¿qué papel cree usted que juega la familia en el desarrollo de los hijos? Vamos a ver qué nos dicen las personas en la calle. No, pues debería de ser más diálogo, ¿no? Más tranquilidad y más respeto hacia los padres. Pues ahora la juventud es muy rebelde y muy respetuosa, no han cambiado mucho los valores, entonces a veces hasta le tiran a los mismos padres los hijos. Sí, ha cambiado totalmente todo. Pues lo que pasa es que la célula familiar hoy día está dispersa, entonces es muy difícil que una persona o que un individuo de la familia logre esa relación que había antiguamente como en los hogares. Para superar esto, la inestabilidad familiar, tocaría buscar mecanismos para lograr esa estabilidad familiar. Pues la verdad, para mi opinión, ¿no? En mi opinión ya pues como que se ha ido más al extremo ya. Yo pienso que la autoridad no puede ser, o sea, ni muy autoritario ni tampoco muy flexible. Siempre tiene que haber como un orden para las cosas. Y pues enseñarle a los jóvenes hoy en día también que hay que seguir normas. Pues suena mucho cliché, pero de todas maneras la comunicación, o sea, de verdad una familia sin comunicación no hay nada. Y pues tratar también como de saber comprender a las personas, o sea, saberse comprender en sí. Definitivamente la familia es un eje fundamental para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, incluso de nosotros los adultos, la relación que tenemos con nuestras parejas, toda esa interacción afecta el desarrollo de cada miembro de la familia, ¿no? Por eso hay que cuidar la familia, hay que proteger, hay que dedicarle tiempo, hay que escuchar. Se nos ha olvidado mucho escuchar sin juzgar. Doctor, ¿cuáles son esas patologías más frecuentes que tienen en la clínica? Bueno, la Clínica Montserrat, muy alineada con otras instituciones y con lo que se ve estadísticamente en diferentes entornos, los trastornos emocionales, que los llamamos nosotros trastornos afectivos, llámese depresión y ansiedad, son los que más consultan a nuestra institución. Cerca del 60% de nuestros pacientes tienen depresión o tienen ansiedad asociada. Esos son los dos grandes diagnósticos. Por supuesto que tenemos otros diagnósticos, enfermedad bipolar, trastornos psicóticos, consumo de sustancias, pero los dos más importantes, depresión y ansiedad, son los más prevalentes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que el 5% de la población mundial hoy está sufriendo de depresión. Así es. Inclusive se considera que va a seguir aumentando en los próximos años y que va a quedar dentro de una de las principales causas de discapacidad en el mundo, casi cercano a lo que generan las enfermedades cardiovasculares y el cáncer como generadores de discapacidad. Entonces, la depresión mayor, sin duda alguna, genera un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas. Pues nosotros, de acuerdo a la información que tenemos del Ministerio de Salud, es la segunda causa de mayor carga de enfermedad sí, en nuestro país. Así es, porque es que digamos que cuando uno está deprimido, no solamente es el contexto individual, emocional, sino que también es lo que eso genera en mi familia y lo que genera en la sociedad. Si yo soy un trabajador, si yo soy un estudiante y dejo de trabajar porque estoy deprimido, dejo de producir, dejo de estudiar, dejo de hacer mis actividades de desarrollo personal, todo eso va generando unas cargas muy importantes en la sociedad. Y también unos costos no solamente para el sistema de salud, sino unos costos indirectos para la población general. Así es, por eso hay otra cifra que nos dice la OCDE y es que cuando un país tiene una mala salud mental, el 4 puntos del PIB se afectan en su crecimiento, 4 puntos del PIB. Eso significa que tenemos que empezar no solamente a generar las alertas, sino a generar
tratamientos oportunos, a prevenir, a seguir hablando de salud mental y a prevenir la depresión, a prevenir la ansiedad, a prevenir cualquier tipo de trastorno, ¿no? Sí, ahí digamos desde lo que es la salud pública, la Organización Mundial de la Salud muestra que cerca del 3% de los presupuestos nacionales en salud están dirigidos a temas relacionados con la salud mental. Y la salud mental es todo. O sea, si yo no tengo salud mental, ¿cómo voy a producir? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Cómo voy a compartir con mi familia, con mis compañeros de trabajo? Y es un tema bien interesante porque no solamente es el impacto que nos genera en el Producto Interno Bruto Nacional, sino también la forma como tomamos todos estos datos e invertimos más en la salud mental de la población. Así es, son muchos los temas que nos quedan, porque también hay que hablar de los determinantes sociales, doctor. ¿Cómo el desempleo, cómo la movilidad, cómo la inseguridad están afectando la salud mental de las personas? Sí, sin duda. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá, en donde los temas de movilidad, los temas de seguridad ciudadana son tan importantes y son de todos los días, tienen un impacto directo en la salud mental de la población y de la ciudadanía. Tanto que la política distrital de salud mental está trabajando sobre estos elementos, sobre cómo se buscan estrategias que orienten a mejorar algunos de estos determinantes sociales que impactan la salud mental. Si yo para ir a trabajar tengo que gastarme 3, 4 horas ida y vuelta, eso genera un impacto en mi capacidad para tener tiempo en casa, en familia, para hacer otras cosas. Si cada vez que yo salgo de mi casa tengo que estar con una aprehensión porque en cualquier momento me van a llegar y me van a robar o me van a atracar o me van a agredir, eso genera unas cosas en mi capacidad adaptativa al entorno que terminan siendo deleterias, que generan un efecto negativo en mi salud mental. Y promovemos el estar todo el tiempo aprensivos, temerosos, irritables. Cualquier circunstancia entonces nos hace explotar, nos altera. Hay muchos temas por hablar, doctor. Vamos a invitarlo a otro programa para que podamos seguir conversando sobre diferentes temas, porque hay que seguir generando promoción de la salud mental y hay que seguir generando prevención de trastornos, prevención a esas dificultades que a veces se nos presentan, especialmente por rupturas, por violencia intrafamiliar, por muchos fenómenos, el desempleo. Hay muchos fenómenos que nos están ocasionando emociones que no sabemos controlar. Así que vamos a invitarlo a un nuevo programa. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por contarnos lo que hace la Clínica Montserrat. Muchas gracias también por la labor que realiza desde la academia y muchas gracias por seguir generando conciencia en cada persona que acude, que visita la clínica, que está pasando por el salón de clases, para decir, bueno, no nos vamos a dejar ganar de esta pandemia, no nos vamos a dejar ganar de la pandemia, de los trastornos mentales, vamos a salir adelante y vamos a generar herramientas para la vida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se nos acabó el tiempo y nos vemos próximamente aquí, en un nuevo programa de Tu Mente Sana. Recuerda, nuestra salud mental está en nuestras manos.